Presión sobre el régimen. Estados Unidos mueve sus buques militares hacia Cuba. Los registros de rastreo marítimo muestran a varias embarcaciones de la Marina estadounidense operando de forma sostenida y sin explicación oficial alguna. Han chillado los castristas en público, han ido a la ONU, nada, todo el mundo calladito. Fíjense, estamos hablando que ahora mismo están Nien, Lara y el Nien Pad, que son buques de reabastecimiento logístico de la flota militar, y un buque adicional que se identifica como US Warship, o sea, un barco de guerra de los Estados Unidos. En el oriente está el William B. Stone Point, que fue detectado cerca de Santiago de Cuba, sugiriendo un cerco coordinado de múltiples francos. Cerco coordinado por múltiples francos. O sea, tienen barcos militares a 8 millas de Cuba. A 8 millas de Cuba. Y estamos hablando por Santiago de Cuba, por La Habana. O sea, realmente todo un rodeo espectacular que están haciendo sin, por supuesto, los americanos sin temor ninguno y los castristas con un temor de resumare. Vamos a ver un momentico acá para cerrar con esto. No, porque por supuesto, como bien me dice aquí Linda, Bruno Rodríguez no ha salido a rechazar categóricamente. Qué pencos son. Ajá. En eso sí, señores, ellos saben a qué atenerse y muchas veces para ellos es mejor quedarse callado que salir a armar el show. Vamos a verlo un segundito. Miren esto. Cerca de Cuba eleva la tensión un dron MQ-4C Tritón de la Marina de Estados Unidos realizó una misión de vigilancia alrededor de Cuba y fue detectado muy cerca de la isla durante un vuelo de largo alcance. La aeronave, identificada como Bearcat 6, sobrevoló zonas próximas a la costa sur cubana y generó nuevas preguntas sobre el nivel de monitoreo estadounidense en el Caribe. El movimiento coincidió con despegues de aviones desde Key West y con reportes de una vigilancia aérea más intensa en la zona. La misión forma parte de una secuencia de operaciones de inteligencia que también incluye aviones espía y despliegues navales en la región. En Cuba, estos vuelos se interpretan como una señal clara de presión militar y de espionaje sostenido sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Aunque Washington no ha descrito el objetivo exacto de cada vuelo, el patrón confirma que el Caribe sigue siendo un punto clave en la estrategia de seguridad estadounidense. En Cuba, el salario promedio mensual subió en el 2025 de 6.930 a 6.930 pesos cubanos, un incremento nominal del 18% respecto al año anterior. O sea, el salario subió en pesos, subió en número, pero no en valor adquisitivo, un 18.7%. Y el régimen, por supuesto, lo anunció como un logro. Pero, señores, hay una inflación descomunante. Ya vimos que ahora tienen billeticos de hasta de 10.000 pesos cubanos. ¿Qué te indica eso? Que simplemente de 10.000, no, perdón, de 5.000. ¿Qué nos indica eso, señores? Que simplemente están fabricando más billetes, pero que la inflación sigue galopante. O sea, que el poder adquisitivo de los cubanos sigue en cero. Vamos a ver un momentico este videito para después comentar alguna cosita. Y el país no avanza, ¿cómo voy a avanzar yo solo? El poder adquisitivo del cubano de a pie se contrae. La isla de gobierno comunista padece una estanflación, es decir, una economía estancada con una inflación acumulada. En momentos que la oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información publica que el salario medio en Cuba aumenta. No se puede decir que los trabajadores del paraíso comunista de Cuba se sientan beneficiados de una política salarial justa y competitiva. Elías Amor, economista cubano radicado en España, analiza las cifras publicadas en su blog Cuba Economía, que apuntan a un salario promedio en el año 25 de 6.930 pesos, que es una cuantía que equivale al cambio que había con el dólar en ese año a unos 15 dólares. Pero estos 6.930 pesos nacionales han visto decrecer su valor en los primeros 4 meses de este 2026. Y en fin, señores, el peso sigue en la basura, sigue sin ningún valor y mientras tanto, el ministro de Energía, miren con qué se aparece. O sea, el hombre está prometiendo, vaya, ya, la solución
del problema de la electricidad en Cuba, que si los paneles solares, las energías alternativas, que sí, que vamos a lograrlo, pero miren, ¿para cuándo? Que para mí eso realmente es lo principal. Miren esto. La segunda etapa entonces ya está prevista para el año 2035. Entonces ya hay que alcanzar el 40% de energía renovable, un salto del... O sea, en el 2035, señores, dentro de 15 años, ellos esperan lograr el 40% de la energía renovable. O sea, ¿ustedes creen que en 15 años, como está la tragedia dentro de Cuba, la pesadilla de las epidemias, la falta de electricidad, la falta de agua, la falta de alimentación, la falta de todo, va a quedar algún cubano vivo dentro de 15 años? ¿Va a quedar algún cubano vivo bajo el régimen castrista para el 2050? Escuchen esto. Al 40% y una reducción del 60% con eficiencia energética. Es decir, es una tarea ya mucho más ambiciosa que se sigue avanzando. Y la tercera etapa entonces sería a la soberanía total. En esta segunda etapa ya eliminaríamos la importación de combustible. Es decir, la primera etapa, el 24%, es una reducción importante de más de 1 millón de toneladas, alcanzando el 24%. Nada, señores, puro teque. Y realmente, incluso para los promesas, vaya, hay que cogerle miedo a esta gente. Pero fíjense, señores, ¿qué están ofreciendo el régimen para defenderse a los americanos? Miren esto. Valen la boca y todo. Miren los tanques que están dispuestos a defenderlos. Miren esto. De verdad que da grima la desnutrición de ese ejército, señores. Y estos son los tanquistas. Miren los tanquistas, flaquitos, paupérrimos, pero además, ¿a qué se van a enfrentar los tanquistas? Ellos creen que están en la Segunda Guerra Mundial o algo por el estilo. ¿De qué estamos hablando, señores? Tanquistas en el siglo XXI, con drones, con aviones caza, cuando prácticamente no se necesitan botas en tierra. ¿Para qué demonios hace falta tanquistas y tanques? Miren este personaje, señores. De verdad que es bochornoso. O sea, si ellos están pensando en una maniobra, una ofensiva de tanque, se están remontando aquí a la guerra de Corea en 1950. Y miren esto, señores. Miren estas armas. De verdad que no tienen los pies puestos sobre la tierra. Es una cosa tremenda. Pero bueno, nada más y nada menos que remesas a tarjetas en pesos cubanos. O sea, si me promete una tasa favorable para los cubanos. ¿Qué significa esto? Bueno, nada, que se han inventado una tarjeta para atrapar divisa y que entonces cuando la gente mande dinero hacia Cuba, la atrapa una compañía controlada por Gaesa, controlada por los militares, y se lo paga a los cubanos dentro de Cuba en pesos cubanos. Y FinCIME promete una tasa favorable. ¿Qué les voy a decir? ¿Ustedes creen de verdad que le van a dar una tasa favorable? De hecho, les voy a hacer una preguntita sobre esto. Vamos a interactuar un poquito en el chat. Vamos a moverlo. Aquí está. ¿Apoyas que los cubanos en el exterior dejen de enviar dinero a sus familiares en Cuba para no darle oxígeno al régimen o a sus negocios? ¿Sí o no? Déjenme saber. O sea, abre una nueva tarjeta donde todo el dinero que se envía a la isla, de forma oficial, por supuesto, va a ser canalizado para y Gaesa. ¿Ustedes dejarían de enviar ayuda si esto se convierte en un chantaje? O sea, la pregunta es, ¿dejarían de enviar ayuda a sus familiares si esto conlleva darle oxígeno al régimen castrista? ¿Sí o no? Última preguntita, señores. Déjenme saber, ¿sí o no? Las personas que están aquí apoyarían a sus familiares, aunque el régimen castrista lo oxigene. Por aquí no dice Aniel. No, desgraciadamente yo tengo un deber moral con mi madre anciana enferma. No lo entiendo y lo entendemos. Yo, de hecho, igual tengo una persona mayor muy querida dentro de Cuba y lo apoyo, pero no por los canales oficiales. O sea, de repente aquí yo puedo contactar a personas amigas que viajan a Cuba y lo puede mandar un dinerito, etcétera, etcétera, más gente del gobierno. Que eventualmente compren en alguna tienda, aunque hoy por hoy casi todo se compra en mercado negro. Pero yo entiendo, por supuesto, que en Canadá, en otros lugares donde no hay tantos cubanos, sea mucho más difícil. Por aquí, Jorge González nos dice, sí lo apoyo, que nuestra familia aguante 5 semanas y se termina la esclavitud. Nos dice Tony, es que eso para el familiar, no para la dictadura, es un error pensar así.
Yo también lo creo. Y de hecho, señores, como yo me las he arreglado siempre, es que nunca he utilizado una agencia de estas oficiales, Cubayama, no lo he hecho, sino que siempre contacto con algún cubano de a pie que va para la isla, prefiero pagarle a ellos y no a una agencia de régimen castrista. Por aquí nos dicen, no debe enviar por la vía oficial. Nada es para favorecer al pueblo, sino para llenar las arcas de Gaesa. Por aquí nos dice, por la vía oficial no. Comando USA nos dice, Tony, si de joven llevo 39 años en Washington, esa es mi profesión, hermano. Y Chachi nos dice, exacto, Adel, hay otras vías. O sea, yo para nada me van a ver diciéndole, no ayuden a nadie. No, para nada. Yo también tengo familiares y yo realmente me niego a exigir sacrificar a nuestros familiares inmediatos por algo que no sabemos. No, que vamos a esperar a que tumbe la dictadura. No sabemos cuándo demonios van a tumbar la dictadura y qué va a pasar ahí. Mientras tanto, tenemos familiares rehenes dentro de Cuba y uno tiene que ayudar. Ahora, mi recomendación, traten de utilizar vías alternas. No caigan en las garras de todos estos delincuentes. Y creo que ustedes se merecen un programa que no se quede en la noticia. Y un poquito vamos a, no solo a los análisis, sino el tema de la reflexión. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos debemos preparar? Porque sí, sin duda, señores, está sucediendo algo extraordinario en el tema cubano. Como dice la canción de Willy, ya viene llegando. Lo único que no sabemos cómo, cuándo, dónde sí lo sabemos, gracias a Dios, pero no exactamente en qué lugar. La dictadura castrista realmente no está preparada y lo que hace es cerrarse y no asimilar ninguna negociación, ni mucho menos. O sea, si el gobierno americano, y en este caso Donald Trump, pensaba que era una dictadura, un estado fallido, no tienen qué comer, no tienen cómo sobrevivir y están dispuestos a negociar y hacer lo que sea, créeme que el gran peligro aquí, y me gusta reiterarlo, es que se subestime al régimen cubano. Sin duda, señores, esta ha sido la crisis más grande que ha vivido la sociedad cubana, el régimen castrista, desde que comenzó, desde hace 67 años. Pero ojo, no ha sido la primera y ojalá que sea la última. Porque créanme, y todos los que están aquí un poco peinando canas de más de 50, 60, 70 años, lo conocen de sobra. La dictadura cubana ha vivido momentos de verdad difíciles donde nadie apostaba o casi nadie apostaba un centavo por su subsistencia. Como fue, bueno, crisis de los misiles, invasión de Girón, periodo especial, se acaba el campo socialista, todo lo que hemos vivido y realmente uno esperaría que de verdad el sistema hubiera colapsado desde mucho antes. Ahora, a mis cubanos específicamente, sé que nos siguen de otros países, colombianos, boricua. Hace unos días estuve hablando con un boricua de verdad encantador y contándome varias historias. Y hay prácticamente personas de todo el hemisferio occidental que nos siguen, lo cual siempre agradezco muchísimo. Pero quiero comentarle algo especialmente a mis cubanos, que es algo que me ha venido, yo no sé si con los años, porque he madurado un poquito, prácticamente me he podrido, o quizás con el estudio de la historia y ver todo lo que ha pasado con la dictadura, un poco desde la barrera, un poco ya desde Estados Unidos, a pesar de que no he dejado un solo día en casi 25 años de hacer algo por mi país. Y es, señores, que realmente nadie, ningún país ha salido de una dictadura totalitaria por sus propios medios. Por lo tanto, para aquellos que hemos hecho un poquitico, sí, otros que han hecho muchísimo y han pasado años de prisión, muchísimos otros que han muerto en el paredón, en desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Y tantos otros cubanos, no nos podemos frustrar. Realmente se crea una maquinaria en estos regímenes diabólicos donde se controla cada segmento de la población. Cada tornillo funciona, aunque el país esté en caos. Lo que es la seguridad del Estado, la represión y la propaganda se llevan cualquier cantidad de dinero y son priorizadas para la inversión. Por lo tanto, es un régimen donde usted no se puede salir un milímetro del guión o se convierte en una no persona que son capaces de aplastarte, de asesinarte si es necesario. Algunos hemos vivido por esto, sabemos lo que está pasando. Otros
lo han intentado, han visto lo que le pasa a la gente que lo rodea, han dicho, wow, espérate, tengo familia, tengo hijos, y eso es más que comprensible. Pero señores, ni una sola dictadura totalitaria se ha caído solita por la presión interna. Vamos a hablar, por ejemplo, de no vencido por Mijaíl Gorbachev. La Unión Soviética no colapsa, no deja de existir, aunque hoy estaría todavía más en la miseria y sabe Dios a dónde hubieran llegado. Pero si manda los tanques a Europa del Este y acaba con las manifestaciones y se endurece, tipo Pekín con la plaza de Tiananmen, señores, ahí estarían los soviéticos todavía aplastando a la población. Hoy por hoy tienen a Putin, no es que sea necesariamente bueno, yo diría que en ocasiones es hasta peor, pero señores, todas estas tiranías no han salido por presión desde adentro. Realmente quien trata de hacerlo, ¿quién? Vamos a hablar un poquito de él. Déjenme preguntarle a todos ustedes. ¿Ustedes creen que en Cuba, de verdad, primero con la ayuda de la Unión Soviética, después la izquierda internacional completa apoyando al régimen castrista en todos los foros, porque lo ven, como hemos hablado otras veces, como un referente del David contra Goliat, de la pequeña isla frente al imperio? O sea, en eso la dictadura ha sido muy, pero muy efectiva en vender ese discurso de plaza sitiada, y realmente han aprendido a vivir con esto. Por lo tanto, si lo seguimos apretando, quitando petróleo, quitando esto, simplemente, señores, van a seguir, van a tratar de sobrevivir, porque pasa algo. La élite castrista vive a todo tren, ahí no falta nada. Hemos visto las listas de los mujeres que exportan jacuzzi, carros de la última tecnología y con unos precios que, vaya, prácticamente nadie se los puede permitir en los Estados Unidos. Ahora imagínense en Cuba. O sea, esa gente vive completamente al margen de lo que sufre el pueblo cubano. Vive en una burbuja. Y por lo tanto, aunque tú aprietes económicamente y sofoques a la isla, señores, estos HDP, como les queramos saber, que es una parte mínima de la población, pero una parte que controla a perros de presas que son capaces de matar, de hacer lo que sea con tal de conservar una cuota de poder. Durante décadas los cubanos no nos hemos quedado con los brazos cruzados, ni mucho menos. Desde el día 1 de la Revolución Cubana, muchísimos de los mismos que pelearon con Fidel, bueno, decir que Fidel peleó es un eufemismo total. Ya sabemos que Fidel se la pasaba leyendo en La Plata, tomando café, dando muelas, bla, 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 bla. Pero señores, muchísimos de los cubanos que combatieron en la Sierra Maestra, en el Escambray, se sumaron de inmediato en la lucha contra el castrismo cuando comprendieron que la revolución había sido traicionada y que aquello iba a ser un satélite de Moscú, que iba a ser un país comunista más con todas las restricciones que implica. Y ya les digo, desde el primer día, los grupos alzados en el Escambray, grupos en casi todo el país, señores. En Guinea, que es una pura llanura, estuvo el grupo del Pipero durante varios años operando hasta que finalmente los capturaron, ¿no? Pero no dejamos ni un solo día de hacer algo por la libertad de Cuba. Después vinieron decenas de infiltraciones, después vino Bahía de Cochino, después los grupos pro derechos humanos y así. O sea, ha sido tremendo lo que ha hecho el cubano por despojarse de la dictadura. Con esto no digo que tengamos un final donde no podemos hacer nada. No hemos dejado de hacer. Y si mañana nos abandonara Trump o Marco Rubio, lo cual yo no creo, pero bueno, vamos a ceñirnos a esa situación. ¿Qué tal si no llega el apoyo que estamos esperando? ¿Qué tal si llega el mes de julio, agosto, septiembre, termina el año y no ha pasado nada? ¿Qué tal si llegan las elecciones de medio término y Trump se desentiende del tema porque ve que su partido está perdiendo a tutiplén y dice, no, espérate, esto no es necesario, vamos a ir negociando, vaya con ellos? Ahora bien, pero sí quiero aclarar algo aquí hablando de Trump y las elecciones de medio término. Los castristas y los iraníes tienen sus esperanzas puestas en estas elecciones, que en noviembre los republicanos vamos a perder. De hecho, yo lo asumo, casi seguro que los republicanos vamos a perder. Vamos a perder el control de la Cámara de Representantes y lo más seguro que también se pierda el Senado, quizás por algunos senadores. No va a ser una gran derrota, pero sin duda lo va a hacer. Hay que asumirlo. No obstante a eso, señores, Trump sigue de presidente 3 años más.
y el presidente sigue con un montón de facultades y prerrogativas en el terreno internacional. Por lo tanto, cualquier cosa que se vaya a hacer contra el régimen castrista o contra cualquier otra tiranía no se va a frenar por el hecho de que Donald Trump y el Partido Republicano pierdan las elecciones para el Congreso y la Cámara de Representantes. Recuerden que el Ejecutivo en este país no tiene nada que ver con el Legislativo. Por lo tanto, se pudieran perder todas las cámaras y no obstante Donald Trump y Marco Rubio y muchos más del gobierno seguirían ahí con las mismas fuerzas que hay.